Ok, seguimos aquí con Primera de Juan y hemos visto acerca de esta lucha de Juan con el gnosticismo que nos trae muchas enseñanzas para nosotros. Y hemos visto en el versículo 6 que Juan les dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ok? Y hemos también hablado en el video anterior de que todos los grandes avivamientos que hubo en la historia siempre fue confrontar a la gente en la situación en la que está. Vea, el avivamiento, yo le cité en el video anterior, cuando fue en el Pentecostés Pedro, y al predicar Pedro, confrontó a la gente. Pero también puede ir más atrás, el avivamiento de Esdras, cuando Josías mandó a limpiar el templo y encontraron los libros, y cuando los leyeron dijeron, wow, estamos viviendo no conforme a la palabra de Dios. Y eso trajo un avivamiento, porque confrontarse con la palabra. Y es importante en este tiempo ver esto. Por eso dice en el versículo 7, seguimos el versículo 7, porque no es solamente decir, ustedes son mentirosos, no es solamente confrontar, sino que da la salida en el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, andar en luz lleva a la comunión con Dios. Pero si estás en tinieblas, todavía tenés el recurso de arrepentirte y venir a Él, porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y esto fue una palabra de Juan para ese presente y una palabra para nosotros hoy. Ahora, en el versículo que sigue, vamos a ver en los versículos que siguen, un poquito más, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos? Y ya les di una enseñanza en el video anterior acerca de engañarse a uno mismo. Porque los gnósticos pensaban, y les vuelvo a repetir esto, que todo lo que ellos hacían con el cuerpo no afectaba al espíritu, por ende, el pecado no existía. ¿Ok? Si decimos, Juan usa una manera amable de decirles a los gnósticos, vieron que nosotros los predicadores siempre usamos de incluirnos, que no está mal, obviamente debe ser así, nosotros. Entonces, si decimos, y Juan no lo decía, pero le está diciendo un poco irónicamente a los gnósticos, ustedes dicen que no tienen pecado. Así que los gnósticos negaban la existencia del pecado, o por lo menos que sus acciones no eran pecaminosas. Entonces Juan le dice, se están engañando. Se están engañando. Y vuelvo a citar lo que Santiago dice, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, cuando uno no reconoce el pecado y piensa que los otros no se dan cuenta, o cuando uno vive una doble vida y piensa que los otros no se dan cuenta, se engañan a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios se da cuenta. Y a las personas que están alrededor tuyo se dan cuenta. Que no te lo digan es otra cosa. Y no solamente eso, sino que Juan le está diciendo, y lo hacemos a Él mentiroso. Lo hacemos. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y si la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, lo que está esperando Juan le está diciendo, ustedes tienen que llegar al punto de reconocer que son pecadores, que el pecado existe, que todo lo que ustedes hagan con el cuerpo afecta a su espíritu. Y acá quiero llevar una enseñanza al día de hoy. Dejemos de lado un poco la lucha de Juan con los gnósticos y veamos un poco algunas mentalidades gnósticas que tenemos, entre comillas, que a veces uno predica y habla y está buscando la conversión de la persona, pero hasta que esa persona no reconoce que lo que está haciendo es pecado, lo único que le queda por hacer es orar, interceder, clamar por esa alma. Pero la decisión la tiene que tomar la persona. Mire, Dios es omnipotente, todo lo puede.
Pero lo único que el Dios omnipotente no puede hacer es arrepentirse por la persona. Y acá Juan le está diciendo a estos gnósticos, tienen que reconocer que el pecado existe y que lo que ustedes están haciendo es pecado. Es pecado. Por eso dice, si ustedes confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Juan aquí está diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. O sea, lo que yo estoy hablando es cualquier cosa. Es cualquier cosa. No solamente Dios es mentiroso, no solamente Jesús es mentiroso, sino que yo soy mentiroso. Entonces, están diciendo, ustedes dicen, no tenemos pecado. ¿Qué sentido tiene? Es como que Juan le está queriendo hacer reflexionar. ¿Qué sentido tiene de que haya venido Él, el Salvador del mundo, a derramar su sangre por nosotros? ¿Qué sentido tiene? ¿Se dan cuenta que ustedes están a las mentiras que están, digamos, a la primera mentira le fueron sumando mentiras, o a la primera herejía le fueron sumando energías para explicar humanamente lo que no se puede explicar? Entonces ustedes están diciendo que si el pecado no existe, le hacemos a Él mentiroso, porque Él vino a anunciarnos que Él vino a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo, el Padre, envió a su Hijo, ¿para qué? Para salvarnos. Él derramó su sangre en la cruz para salvarnos. Entonces, si ustedes dicen que no hay pecado, le hacen a Él mentiroso. Y no solamente Él. Yo estoy transmitiendo el mensaje de un mentiroso. Y me hacen mentiroso también a mí, cómplice de la mentira. Todo eso está diciendo Juan ahí. Entonces, decía yo de que nosotros tenemos que predicarle a aquellos que necesitan de Dios, que nosotros vemos que necesitan de Dios. Pero llega un punto que tienen que reconocer el estado en el que están. Tienen que reconocer a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo reconocen? Y piense por qué vino usted a la iglesia. ¿Por qué vine yo a la iglesia? Porque estábamos muy bien en el mundo, porque estábamos fantásticos. Es porque llega un punto donde se empiezan a cerrar las puertas. Hay un dicho que dice, Dios te llama con amor, pero cuando no funciona, empieza a llamarte con dolor. Y uno quisiera evitar todo eso. Quisiéramos que todo el mundo evitase el pasar por el dolor para poder venir al Señor. Pero algunos hasta creen que es una mentira, como dice acá Juan a los gnósticos. Ustedes al negar el pecado le están haciendo a Él mentiroso. Y nosotros también somos mentirosos entonces. Llega el punto que nosotros tenemos que esperar, orar por esa persona y estar atentos a que esa persona llegue el momento y se arrepienta de todo su corazón. Hasta aquí entonces este video un poco más corto acerca de Primera de Juan. Terminamos ya con el capítulo 1. Les repito, por favor, activen ahí la campanita, suscríbanse al canal. Solamente es por el hecho de que vamos a seguir subiendo estos videos. Si les interesa, seguir escuchando y aprendiendo acerca de Primera de Juan, una visión ya, digamos, teniendo en cuenta la visión de que Juan era hebreo, que usaba el griego, que hablaba arameo y hebreo. Obviamente que también hablaba griego, pero no era su lengua madre. Entonces, basándonos con esa visión, entramos a Primera de Juan. Que Dios les bendiga.